Ay. Buenas noches, compañeros.
Muy buenas noches, maestra Claudia. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gilma, buenas noches, compañero. Mis buenas noches. Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va el avance? ¿Desde cuándo iniciábamos con las exposiciones, chicos? Desde el día miércoles, ¿verdad? Sí, Miss, buenas Sí, el noches. 20 Sí, desde el miércoles. ¿Están seguros? Es desde ahora, chicos, y ¿ah? 20 el primer, no, 20 20 el grupo uno, 22 el grupo 2, 25 el grupo 3 y 27 nosotros el grupo 4, mis. Sí, Ya, Miss, sí es. El primer grupo empezaba el día 20. ya, muy bien, Buenas muy noches. bien. Buenas noches, buenas noches. Voy a llegar a compartir ¿ya? Ya les he dado temas a dos grupos, ¿no? Ya les he dado al grupo 3 también. Nosotros ya tenemos tema, mis, ya. El grupo 4 tenemos tema ya. Sí, El grupo 3 también tiene tema, Miss. Ya. Voy a estar cargando hasta que pueda.
¿En qué nos hemos quedado, chicas? Chicos. Mm, Ya habíamos visto lo que son las estrategias de intervención, ¿no, chicos? Visualizan mi pantalla. ¿Ya habíamos visto ya esto? ¿O nos hemos quedado en esto? Sí, sí, pero así rápido. Ya. Eso ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos hablado del 2021, creo, chicos. Sí, eso sí. También Sí. del 2022 y del 2023, ¿verdad? Sí. Nos falta. Pruebas estandarizadas, todavía no hemos visto este tema, ¿no? No, no. A ver. Ya esperamos un minutito a ver por qué siguen ingresando. Ya. Miss Claudia, una pregunta Dime, preciosita. sobre usted habló de Bandura, ¿no? Ese es el aprendizaje, es el padre del aprendizaje social. ¿Eso quería saber esa parte de Bandura? ¿Qué tema te tocó? No, no, no. No, a mí me ha tocado el primer tema del conductismo. No, lo que pasa es que el viernes. Bandura es padre de lo que es pues, creo que a ti te he dado lo que es algo de los sociales, ¿no? Aprendizaje social, ¿no? No, no, nosotros somos el conductismo, nada más, pero Bandura, usted habló el viernes, ¿es el representante del aprendizaje social o qué es de Bandura? Claro. La Ah, ya. teoría del aprendizaje social es de Albert Bandura. Ah, ya, ya, ya. Eso quieres. Ah, Aquí ya. es donde nosotros llegamos pues a aprender nuevas conductas y eso se da imitando a las demás personas. Esto hemos llevado, ¿no, chicos? Hemos hablado ya de este tema, ¿no? A las demás personas, imitando a las demás personas. Ya. Ujú. Y más que todo, ¿por qué se dice lo que es el entorno social? O sea, prácticamente ellos imitan a todos pues los que están dentro de tu entorno, tu familia, la sociedad, ¿no? Las personas que están cercanas a ti. Ah, ya ves, claro, eso quería saber. Ya, Ujú. cuando interactúan, ¿no? Y así como el alumno también, Claro. el profesor, ¿no? Se, Ya, se necesita interactuar para poder nosotros llegar a una imitación, ¿no? Una ya, conversación o de repente por medio de la observación también. Observamos y luego imitamos. ya. Porque el conductismo también es observación, netamente observación. Claro, Sí. claro. Ya, ya, ya. Gracias, mi Claudia, sí. Ya. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Ya, a ver, ahora sí vamos a ver un poquito acerca de las pruebas estandarizadas, chicos. ¿Ya? Dentro de la psicología educativa, las pruebas estandarizadas, ¿no? Son herramientas que van a llegar a medir lo que es el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Aquí van a llegar a proporcionarnos datos cuantitativos, ¿ya? Sobre su desempeño, ¿no? Entonces, esto de lo que es las pruebas estandarizadas, van a llegar a ser evaluaciones
¿no? Que van a estar diseñadas para medir el rendimiento de cada uno de los estudiantes, ¿ya? Y esto lo van a realizar de manera consistente, ¿ya? Y aquí ya vamos a utilizar lo que son las preguntas y procedimientos estandarizados para la administración y la calificación, ¿ya? Estas pruebas, estimados estudiantes, van a ser herramientas importantes. ¿Por qué? Porque nosotros mediante estas pruebas estandarizadas vamos a hacer el seguimiento de la educación, ¿no? Esto de la evaluación son sistemas educativos, ¿no? Y vamos a llegar a hacer la comparación, ¿no? Del rendimiento académico entre otros grupos que tenemos a nuestro mando, ¿no? Entonces, estas pruebas estandarizadas se van a llegar a realizar. La calificación vamos a llegar a tener un procedimiento, ¿no? Para asegurar qué cosa, la uniformidad. Dentro de esto, de las pruebas estandarizadas, también vamos a llegar a buscar, ¿no? Medir conocimientos, habilidades, competencias, pero esto se va a realizar, estimados estudiantes, de manera objetiva, ¿ya? Utilizando preguntas. Por ejemplo, yo a ustedes también les voy a tomar una evaluación y van a hacer pruebas estandarizadas, ¿no? Y yo voy a llegar a comparar los resultados, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo vamos al momento de comparar, vamos a ver el rendimiento de cada uno de los estudiantes, ¿no? O los grupos que vamos a llegar a tener dentro de nuestro. Y ahí también pues medimos el nivel de preparación que ustedes han tenido cada uno, ¿ya? Vamos a ver sobre lo que es la identificación de áreas de mejora, estimados estudiantes, también con lo que es las pruebas estandarizadas. Aquí ya vamos a llegar a calificar, ¿no? O vamos a llegar más que todo a identificar, ¿no? Las fortalezas, las debilidades de aprendizaje, ¿ya? Tanto en lo que es el nivel individual y en lo que es, pues, grupal, ¿ya? Y eso se da dentro de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, vamos a llegar a tener distintos tipos de pruebas estandarizadas. Cuando hablamos de pruebas estandarizadas, también estamos hablando de pruebas de rendimiento, ¿ya? Estas pruebas de rendimiento, estimados estudiantes, van a evaluar conocimientos, habilidades en áreas específicas, por ejemplo, como matemática, ¿no? Lectura o ciencias, ¿no? Los cursos, pues las áreas que nosotros estamos llevando. Vamos a medir el nivel cognitivo de cada uno de los estudiantes, cuánto han aprendido, cuánto están recepcionando de los temas que nosotros queremos llegar a transmitir. ¿Ya? Por ejemplo, las pruebas de actitud. Cuando hablamos de las pruebas de aptitud, aquí también van a llegar a medir la capacidad potencial para poder nosotros aprender a desarrollar ciertas habilidades. ¿Ya? También vamos a tener pruebas de selección, estimados estudiantes. Esto sí ya se va a llegar a utilizar en las admisiones o instituciones educativas o programas específicos que vamos a tener, ¿ya? También las pruebas de diagnóstico. A ver, ¿quién me dice? Eso es sencillísimo. ¿Qué es una prueba diagnóstica, estimados estudiantes? La prueba diagnóstica es para medir la capacidad del alumno, ¿no? Cómo está su rendimiento, cómo están sus saberes previos, qué es lo que sabe, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede ser, es personal y grupal también, ¿no? Mm, también podemos darlo de manera grupal, pero ¿cuál sería qué es lo que pretende, lo que es la evaluación diagnóstica? A ver, ¿qué Hacer el pretende? diagnóstico, hacer el diagnóstico, el alumno, ¿no? En su capacidad de recepción, de cómo esté el alumno aprendiendo, ¿no? Matemática, por decir, ¿no? Ya. Si está en la capacidad, si lo que ha aprendido, el alumno responde con una prueba, ¿no? La prueba diagnóstica es para saber en qué nivel se encuentra el alumno en cuanto a su aprendizaje, porque Claro. es diagnóstico, es como una enfermedad, ¿no? Que le van a diagnosticar. Por eso ahí al alumno se le diagnostica en qué nivel se encuentra de aprendizaje. Muy bien, Blanca, correcto, chicos. Una prueba, una evaluación diagnóstica van a identificar el grado de dificultad o necesidad,
¿no? Especiales que van a llegar a tener cada uno de los estudiantes. Mediante la evaluación diagnóstica, yo me voy a dar cuenta cuál es el nivel de conocimiento del estudiante sobre los temas que nosotros vamos a querer llevar. ¿Ya? Entonces, ¿creen que tenga ventajas las pruebas de estandarizadas o no, chicos? A ver, ¿creen que tenga ventajas o no tiene ventajas? ¿Me permite? Adelante, adelante. Muchas gracias. Buenas noches en primer lugar. Sí, en ese aspecto, antes de responder a esta pregunta que usted está mencionando, hay que tener en cuenta, ¿no? Que las evaluaciones diagnósticas son un punto de partida recontramente claves. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, digamos, como educadores y para ver, digamos, en qué nivel estandarizado se encuentra el estudiante, ¿no? Nos va a ayudar, digamos, a ir, digamos, a un punto de partida, cómo está el estudiante y ver la forma, digamos, de dónde vamos a partir según las actividades que yo voy a proponer. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando iniciamos el año vamos a una evaluación diagnóstica. Vamos viendo nuestra problemática, el contexto, el entorno y supuestamente digamos, de esa realidad, vamos nosotros a trabajar nuestra unidad de aprendizaje según los temas de dónde podemos partir. Porque ahora, si yo voy a medir los niveles de estudiantes, si voy a ir al estándar, no todos se van a encontrar en ese estándar que yo estoy imaginando, ¿no? Así que vamos a ir nosotros balanceando para que, digamos, esos pequeños se traten de poner a corriente con los aprendizajes. Lógicamente que sí voy a ir midiendo, ¿no? La diagnóstica me va a permitir hacer eso, pero recordemos que también, digamos, viene la formativa, ¿no? Que la formativa, digamos, ya, digamos, busca ciertas diferencias, ¿no? Pero si la diagnóstica va a jalar una información. Por ejemplo, si yo estoy en el segundo grado, voy a jalar información de un primer grado. De ese primer grado yo ya voy a tener algo preciso, quién sí sabe mi estudiante y qué es lo que le falta. Y para eso van a ir cavando mis temas a los que yo voy a proponer. Por eso se hace un plan, un diagnóstico de grado para ver, digamos, qué matiz se encuentra y qué, digamos, puedo ir yo empujando a aquel estudiante. Es muy importante el tema que estamos hablando, recontramente básico, ¿no? Porque esto en sí nos va a permitir profundizar un poquito más y qué tanto quizás podemos ir, digamos, graduando el aprendizaje en el estudiante. Muchas gracias, Miss. Claro que sí, chicos. Nosotros vamos a medir el nivel en que se encuentran. Lógicamente vamos a ver que hay estudiantes que van a llegar a tener ciertas dificultades, ¿no? Pero para esto yo tengo que tener un plan de acción. ¿Para qué? Para yo poder llegar a nivelar a cada uno de los estudiantes. Porque si bien es cierto, díganme ustedes, si nosotros hacemos una evaluación diagnóstica y yo tengo, digamos, el 45% de estudiantes que están en un buen nivel y el otro 55%, yo estaría afectando plenamente a mis estudiantes que realmente están bien, están avanzados. Entonces, yo tampoco no puedo retroceder al 100% en esos temas. Yo tengo que medir y realizar un plan, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarrollar adecuadamente, ¿no? Mis temas, considerando, ¿no? Considerando los distintos estilos de aprendizaje, pero sin perjudicar a ninguno de mis estudiantes. Por eso es importante que nosotros podamos, ¿no? Podamos realizar la evaluación diagnóstica para poder nosotros ver en qué nivel, qué tanto nuestros estudiantes tienen dentro de los saberes previos, para yo con eso poder llegar a realizar mi sesión de aprendizaje. Si digamos, yo tendría el 90% de estudiantes que tienen un buen, ¿no? avance, entonces yo tendría que realizar un poquito más complicado mis clases,
Ya no tendría que realizar mis clases sencillas. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen conocimiento de ese tema. Entonces yo tengo que llegar a profundizar, ¿no? De una manera holística, ¿no? Tengo que llegar a analizar ese tema a profundidad y dar a conocer más detallado sobre ese tema que los estudiantes van a llegar pues a conocer, ¿no? Entonces es importante, sí o sí, que nosotros lleguemos a tener, ¿no? Lo que son, pues, las evaluaciones diagnósticas y así saber el nivel en que se encuentran nuestros estudiantes, ¿ya? También nosotros, estimados estudiantes, esto de las pruebas estandarizadas, si bien es cierto, ¿no? Nos van a ayudar en cierto modo en mucho, chicas. Va a ayudarnos a mejorar la calidad de enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a tener muchas ventajas para estas pruebas estandarizadas. Por ejemplo, vamos a llegar a tener una información objetiva para la toma de decisiones, como dice nuestra compañera, ¿no, Chamorro? ¿Por qué? Cuando nos vamos a llegar a proporcionar de estos datos concretos, nosotros vamos a llegar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Si yo hago mi evaluación diagnóstica, yo de acuerdo a eso me voy a preparar y voy a mejorar todos mis temas, ¿no? Y aparte de eso, voy a hacer pues que mis estudiantes aprendan de lo que ya saben, de ese saber previo, profundicen un poquito más este tema. Por ejemplo, también vamos a tener lo que es la comparación de rendimiento académico, ¿no? Porque en el aula se da o no se da, chicos, la comparación del rendimiento académico. ¿Se da o no se da? A ver, ¿se da o no se da, chicos? La comparación de rendimiento. A ver, no les escucho. Sí se da. Por ejemplo, un alumno, cuánto obtuvo en el primer bimestre, cuánto tiene en el segundo, para ver si ha subido o permanece o ha bajado. Claro que sí. A ver, yo les pregunto, en las notas que nosotros ponemos, en las calificaciones que se va a poner, si yo considero a un estudiante dentro del primer bimestre, le considero, ¿no? Normalmente consideramos todos los docentes en B, que el estudiante esté en proceso de aprendizaje, pero si es que yo le considero con la A, ya, entonces, ¿podría ponerle en el segundo bimestre la B? Sí, Miss. ¿Tan seguros? Que yo Mi, sepa, pero se puede retroceder, maestra. ¿Por qué? Porque la nota en sí es justamente el estándar y una preocupación grande, que si yo, mi estudiante le he puesto una A en primer bimestre, o relativamente, pues tenía que ir digamos, con un segundo bimestre con una A. Pero hay que tener en cuenta que, o sea, se pueden jugar muchos factores en esta situación, ¿no? Si yo propongo mi mapa de calor, o sea, ¿qué pasó contigo? Inicios, súper, bajaste en el segundo. En el tercero también puede variar la evaluación. Lógicamente que el Eh, cuarto ya no me va a permitir esas cosas. es que nosotros no podemos ir. A ver, chicas, les voy a pedir que investiguen esto un poquito, ¿ya? Mira, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, siempre es primordial que nosotros evaluemos a los estudiantes que están en un proceso de aprendizaje. Ahí le podemos poner una B, porque no todos van a llegar a tener el conocimiento, pues así, ¿no? Cosa que nosotros en el segundo bimestre podemos mantener esa nota o si no, pues ¿no? Elevar la nota. Pero si nosotros ponemos A, estás contradiciéndote tú misma al tu calificación como un niño que está en óptimas condiciones, que tiene una evaluación positiva, que tenga un 17 pueda llegar, ¿no? Salvo que pueda llegar a suceder una situación psicológica muy fuerte ahí para que el estudiante pueda bajar sus notas, ¿no? Por eso es importante que nosotros califiquemos en un proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder ver el nivel, porque hay muchas de las docentes que yo veo que acá se emocionan. No, mi niño sabe, Entonces, pero sin embargo llega a pasar y segundo bimestre, ay, no sé qué pasa, mi cita, mi niño tiene B. ¿Cómo es? Imposible.
Aquí o bien la maestra está mal o qué está llegando a suceder y mucho más aún si es que tú pones entre 4 a 5 estudiantes. Si tú estás calificando ya a un niño que tiene óptimo, ¿no? Desarrolla bien lo que son las capacidades, las competencias. ¿Tú podrías llegar a bajar si ese niño está en ese nivel? ¿No? Por eso es importante. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Ahorita estamos en un proceso de aprendizaje. ¿No? Entonces, nosotros vamos a ir a evaluar, por ejemplo, lo que yo hago en mis evaluaciones es lo siguiente. Yo evalúo y dirán, ay, ¿por qué la misa ha puesto 20? ¿Por qué el 18, 17? ¿Por qué? Porque la evaluación, chicas, es continua y formativa. Y yo necesito evaluar constantemente, y acá muy pocos participan, Blanca Luz, este Chamorro, Luis Elías, ¿no? Y Marlene Heredia, Silvia Paredes, pero los demás si no van a participar, ¿yo de qué les puedo considerar? Entonces, ellos ya van llegando a tener sus notitas y todo eso, ¿no? De repente ahorita tendrán un 18, pero sigan su participación, siguen, llegaron a un 19 y llegan a un 20, y si se lo merecen les tengo que dar, porque están ahí consecutivamente participando, ¿no? Pero si imagínense, si yo les voy a poner 20 al inicio y de repente no participa Chamorro, y yo le puedo bajar a 19, 18, 17, es imposible. Ya califiqué. Y un estudiante que baje de ese nivel a que pueda llegar a tener una nota menos, ¿no? Del que yo ya le califiqué, no es estable. Porque yo creo que una persona va a llegar a mantener, ¿no? Salvo a raras excepciones que pueda pasar una situación psicológica, ¿no? Entonces es importante que nosotros siempre califiquemos, ¿no? En proceso de aprendizaje. Y esos estudiantes van a ir subiendo, subiendo. Pero si es que realmente el estudiante no sube, se va a llegar a mantener en la B, se considera en la B. ¿Ya? Entonces es importante que conozcamos sobre este tema. ¿Ya, chicos? ¿Va a haber comparación de rendimiento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder comparar el progreso de cada uno de los estudiantes. Vamos a ver, por ejemplo, hay muchos estudiantes que van a llegar a tener un mejor rendimiento académico, ¿no? De repente sea por el estilo de aprendizaje que ellos estén teniendo, pero va a haber diferencias dentro del aula y va a haber comparación, sí. También nosotros es importante que con estas pruebas estandarizadas llegamos a identificar las necesidades educativas, ¿no? Aquí ya van a llegar a los estudiantes a requerir lo que es una ayuda, ¿no? Una ayuda adicional, un apoyo adicional, ¿no? También va a haber rendición de cuentas. Esto permite evaluar el desempeño de los sistemas educativos y la flexibilidad de las políticas educativas, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuáles son sus desventajas, maestra, de estas pruebas estandarizadas? Vamos a tener un enfoque limitado. ¿Por qué? Porque pueden no capturar la totalidad, pues, de las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Acá va a haber mucha presión sobre estudiantes y docentes. Acá ya puede llegar a generar estrés, ¿no? Aquí vamos a llegar a centrar la enseñanza en la preparación para pruebas. ¿No? Por ejemplo, hay instituciones que dicen, hay que hacer círculo para los niños, hay que hacer tales temas que avancen, ¿será bien? Que causen los estudiantes el estrés. Si tú no vas a llevar de una manera dinámica o estratega lo que son los temas que tú quieres desarrollar y que el estudiante lo aprenda de una manera divertida, ¿qué va a llegar a suceder? Va a hacer que el estudiante entre en estrés, se aburra. ¿Ya? Y uno de los temas muy importantes también es importante que las evaluaciones estandarizadas tengan fiabilidad, ¿no? Porque que esto esté bien diseñado, ¿no? ¿Por qué? No, porque acá vamos a pretender medir los resultados, pues, de cada uno de los estudiantes. Y tiene que ser una evaluación bien concisa, clara, en donde el estudiante también va a poder llegar a desarrollar, ¿no? Activamente todo lo que ha aprendido durante el desarrollo de ese tema.
Ya, chicos. Miss, ¿y cuál es su función de las pruebas estandarizadas? ¿Ya? ¿Cuál es su función, estimados estudiantes? Además de llegar a evaluar lo que es el desempeño de los estudiantes, ¿ya? Las pruebas estandarizadas van a llegar a permitir que las instituciones académicas puedan medir lo que es con eficiencia su enseñanza, ¿ya? Imagínense, a partir de evaluarlo, a pesar de que estamos evaluando cada uno de los desempeños de cada uno de los estudiantes, también, ¿no? Vamos a poder medir con eficacia, ¿no? La enseñanza de cada uno de los, pues, de las autoridades de ahí, de las instituciones educativas, de nosotros mismos, cómo está llevando lo que es el nivel de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Aquí ya vamos a tener lo que son las evaluaciones formativas, estimados estudiantes. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? A ver, ¿alguien? ¿Alguien desea participar? No te escucho, preciosa. ¿Qué es una evaluación formativa? A ver. Miss Claudia, la evaluación formativa no será que es permanente y que los estudiantes, cuando logran sus aprendizajes, por ejemplo, por medio de sus trabajos, ¿no? Que van a clase, también participan, ese es formativo, ¿no? O sea, van estudiando, van aprendiendo más. Sí, me escucho. Correcto. A ver, adelante, adelante. Ahora sí, ¿no? Ya. La evaluación formativa es la evaluación que se realiza en el aula durante una sesión de clase, o sea, el rendimiento del niño, la participación y cómo se desenvuelve el niño, eso se evalúa, por ejemplo, en una lista de cotejo, de lo que está aprendiendo. Durante cada clase se hace una evaluación formativa, donde entra todo, hasta la parte emocional, entra la conducta, entra todo en esa evaluación. Por eso se llama formativa. Se le hace la retroalimentación para que el niño pueda entender la clase. Eso Ya, es. muy bien. ¿Alguien Mi- más que desee participar? Adelante. Puedo decir, también en la evaluación formativa también podría entrar la retroalimentación, ¿no? Y también para que así puedan comprender también de sus errores o para que puedan ayudar a tomar sus decisiones en el proceso de aprendizaje, ¿puede ser? Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ningún varoncito. A ver, Magali León, ¿qué entendemos por evaluación formativa? Mis buenas noches, que en cada clase al niño, o sea, de lo que se ha estudiado, de lo que le ha enseñado la profesora, ¿no? Preguntarle qué es lo que ha entendido, ¿no? En cada clase o tomarles oral. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Roger. Es lo que, eso es lo que usted hace, por ejemplo, cuando pregunta en qué nos hemos quedado, hace preguntas del tema anterior, ¿no? Entonces usted se va dando cuenta, va observando si realmente nosotros estamos aprendiendo, si estamos leyendo nuevamente lo que usted nos va aprendiendo y eso usted va observando, ¿no? Y le permite a usted ver si lo que usted está enseñando realmente nosotros lo estamos captando, ¿no? Y también la participación que estamos haciendo nosotros, ¿no? Muy bien, correcto, correcto. Chicos, la Mi, evaluación. A ver, adelante, adelante. este, también se le hace a los niños preguntas o durante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué han avanzado o qué han aprendido también, ¿no? Se les puede preguntar a los niños. Y también, si, por ejemplo, nosotros le dejamos la tarea
y lo revisamos también, ¿no? Y ahí también damos las indicaciones si ha hecho bien o mal o lo corregimos, ¿no? Y así también poner las caritas, ¿no? Podemos calificarla, ¿no? Con las caritas felices y para que también el niño se sienta feliz. Y también sería otro que también hacerle hacer algunas dinámicas, ¿no? Para que así, o sea, no se suelte o no le, o sea, prácticamente, ¿no? Que pueda aprender un poquito, ¿no? Para que el niño se suelte, ¿no? Lo que es su expresión, ¿no? En forma de hablar, o hacerles jugar, o hacerles también hacer un poco de lo que ha aprendido, hacer preguntas, ¿no? Al niño. Muy bien, correcto. ¿Alguien más para continuar, por favor? Miss, por favor. Adelante, adelante. Gracias, ya. Bueno, en sí, digamos, esta evaluación formativa, ¿no? Se va a centrar al 100% en el aprendizaje, ¿no? Correcto. Que eso es lo que queremos en sí, ¿ya? Hay que tener en cuenta, también va a ayudar a ese proceso personal del estudiante, ¿no? Siempre y cuando adaptando, pues, esas necesidades individuales. Recordemos, dice formativa, va a ir formando, pero hay que tener en cuenta con qué estilos de aprendizaje se va a prestar el estudiante para adaptar, digamos, ese aprendizaje del diario. Por eso es muy importante, maestros, ¿no? Trabajar, digamos, con esa palabra retro, ¿no? Retroalimentación. Voy a retar a mi estudiante, digamos, en esta parte de sentido, ¿no? De ese trabajo, de ese proceso educativo. Hay que tener en cuenta que este proceso nos va a ayudar a formar en valores también a los estudiantes, esas habilidades, ¿no? Hay que, digamos, tener en cuenta que el estudiante, cuando tú entras a la retroalimentación, se hace un crítico. Y el otro estudiante que está su compañerito, estamos hablando, ¿no? Ya, digamos, él también trata de entrarle a la onda. Por eso busquemos acá que digamos, esta evaluación formativa sea para todos. Invitemos a todos al 100% a inmiscuirse para que algo vaya, digamos, en el cerebrito, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Practicarlo todos los días, tú te vas a sentir bien como maestra. Gracias, Miss. Correcto. A ver, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que desea participar? ¿Nadie más? Es Ya, muy Claudia, bien. en las A ver, evaluaciones formativas es permanente, o sea, el día a día, ¿no? Que por ejemplo, cuando uno tiene clases con los estudiantes, como usted dijo, el compañero aparte que se le pregunta en qué nos quedamos el día de ayer o cuál fue la última clase, que ellos digan, por ejemplo, qué les ha parecido, cómo han estado ustedes, es el momento de motivación, creo, ¿no? Y después de ahí, se evalúa cuando ellos también llegan, ¿no? O sea, cuando ellos llegan y cuando te saludan, los trabajos que ellos realizan, porque a veces uno va a ver qué trabajos han hecho durante, o sea, el día que uno va y algunos no presentan, entonces ya uno tiene que poner en su registro, ¿no? Si hizo o no hizo, poner alguna señal, ¿no? Entonces, y ahí ya, por ejemplo, en el mes que tengan 5 trabajos y solamente ha hecho uno o no ha hecho ninguno, ¿no? Entonces, esa es la evaluación formativa individual, ¿no? Que cada estudiante tiene una evaluación, ¿no? Entonces, más o menos uno se puede dar cuenta cómo está avanzando o cómo está, si se está quedando, está avanzando el estudiante, ¿no? Eso más o menos tengo una idea. correcto. Bastante interesante, chicos, todas sus aportaciones, ¿no? Las evaluaciones formativas, ¿no? Son observaciones y trabajos realizados durante el proceso de aprendizaje que permiten a los educadores adaptar ¿qué? Su enseñanza en tiempo real. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Entonces, maestra, dime, pues en términos sencillos, qué es una evaluación formativa? La evaluación formativa, estimados estudiantes, va a ser un proceso continuo, ¿ya? ¿Qué se va a encargar de qué? De monitorear el aprendizaje de los estudiantes durante el proceso educativo, así de sencillo. ¿Cuál es su objetivo? De proporcionar la retroalimentación, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
¿no? A diferencia, estimados estudiantes, de la evaluación sumativa que se centra en la calificación final, la evaluación formativa busca identificar lo que son las fortalezas, ¿no? Y áreas de mejora, ¿para qué? Para poder nosotros ajustar nuestras estrategias, ¿no? Nuestras mejores estrategias, ¿no? De enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ya, muy bien. Entonces, la evaluación formativa va a ser un proceso continuo, va a ser constante. Y esto se va a llegar a aplicar a lo largo del periodo de aprendizaje, no solo al final, en todo momento. La retroalimentación es fundamental, sí. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a proporcionar, ¿no?, información valiosa, ¿no?, a estudiantes y profesores. Yo les tomo la evaluación diagnóstica, pero veo el resultado. Y mediante ese resultado yo voy a mejorar mi proceso de enseñanza y aprendizaje a mis niños. Y ahí también tengo que identificar qué cosa, lo que son las necesidades. Aquí ya voy a llegar, nosotros como maestros, como auxiliares, vamos a llegar a identificar las dificultades, las fortalezas de cada uno de los estudiantes, para así nosotros adaptar nuestra enseñanza a las ciertas necesidades que van a llegar a tener nuestros estudiantes. ¿Ya? Y esto va a ser, pues, dentro de lo que es la evaluación formativa, va a haber una mejora continua, chicas. ¿Por qué? Porque va a ayudar a ajustar estrategias y recursos para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Si bien es cierto, si nosotros identificamos muy bien las debilidades, las necesidades de cada uno de los estudiantes, nosotros vamos a poder llegar a ser mayormente estrategas. Vamos a lograr desarrollar muchas estrategias en donde el estudiante va a llegar a mejorar lo que es su estilo de aprendizaje. No vamos a lograr en cada uno de los estudiantes un aprendizaje significativo, que sea algo duradero, que el estudiante pueda, pues, llegar a trabajar bien con esos conocimientos adquiridos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio de la evaluación formativa? ¿Quién me dice? Facilito, ¿ah? No sé por qué estoy- Ver el proceso de aprendizaje del alumno, medir el proceso de aprendizaje del alumno en cada clase, en el momento, ¿no? En el momento, y que el maestro vea y evalúe su forma de enseñanza, ¿no? En el momento, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Cuál es el Ernie, beneficio? el beneficio, o sea, de la evaluación formativa es que se evalúa al niño en el aprendizaje que ha logrado en cada sesión de clase. Y se tiene vamos a decir, una estadística de cómo va avanzando. O sea, cada avance del niño se va evaluando. Y sigue formativo, o sea, no es como la sumativa que se va sumando, ¿no? Sino es evaluación firme, o sea, queda esa evaluación, no se convalida con otras, queda esa evaluación. Muy bien, ¿alguien más? Sí, yo pienso, Miss Claudia, que el beneficio sería de la evaluación formativa que el estudiante logre aprender. Y no solamente para ese momento, sino para toda la vida, ¿no? Que se le quede los conocimientos dados por el colegio, por la maestra, ¿no? Y que él se acuerde siempre, ¿no? Eso pienso yo que es importante, ¿no? Por sus trabajos, las clases que él asiste, que participa y también que investiga, creo, ¿no? Entonces, porque a algunos alumnos que también investigan, les gusta estudiar, entonces yo creo que eso es el beneficio, ¿no? Que logra aprender, ¿no? Cosas nuevas también. Al texto que sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Profesora, buenas noches. El objetivo de evaluación formativa sería medir la capacidad intelectual del estudiante. Muy bien, Roger. ¿Alguien más?
¿Nadie más, chicos? Chicos, ¿cuál es el beneficio de la evaluación formativa? Va a mejorar el aprendizaje, chicos. ¿Por qué va a mejorar el aprendizaje? Lo que dijo su compañera Chamorro, porque vamos a llegar a tener la retroalimentación. Y esto va a llegar a poder corregir los errores y va a llegar a fortalecer ¿qué? Los conocimientos que nosotros estamos transmitiendo a los estudiantes. Sencillo. Va a mejorar, Miss, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a haber retroalimentación y ahí vamos a fortalecer ¿qué? Los conocimientos. Aquí ya va a haber mayor ¿no? Mayor compromiso. Los estudiantes se van a sentir mayormente involucrados al ver su progreso en tiempo real, ¿no? También vamos a poder ver de repente enseñanzas personalizadas. La profesora puede adaptar muchas estrategias a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Ojo, va a reducir la ansiedad. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en un aprendizaje continuo. Aquí ya va a llegar a poder ver, ¿no? Que va a reducir la presión de qué por las evaluaciones finales. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a ver dentro de la evaluación formativa una observación, ¿no? Por ejemplo, una docente observa el desempeño de los estudiantes durante las clases y no son de repente expectativas positivas. ¿Qué hago yo? Retroalimento. Y esta mi retroalimentación, ¿qué va a hacer? Va a ayudarme a mejorar al 100%, ¿no? La capacidad de cada uno de mis estudiantes. ¿Qué capacidad de retención? ¿Mm? También es importante hacer preguntas a los estudiantes para evaluar su comprensión y fomentar reflexión. Eso es lo que yo hago constantemente. A ver, díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que estamos ya nosotros, nuestra formación ya no es tradicional, es formativa. Tú eres el protagonista de tu propio aprendizaje. Las discusiones también es importante, realizar debates entre estudiantes, ¿no? Que cada uno compartan sus ideas, aprendan sus compañeros. Por ejemplo, la autoevaluación y la coevaluación también es importante. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a revisar su propio trabajo o el de sus compañeros, ¿ya? Entonces, acá, estimados estudiantes, también podemos, dentro de las evaluaciones formativas, podemos hacer pequeñas pruebas, ¿no? Por ejemplo, vamos a realizar pruebas cortas. ¿Para qué? Para evaluar la comprensión de un tema específico, ¿no? Y ajustar la enseñanza si es necesario. Entonces, ¿qué vamos a decir? En resumen, la evaluación formativa va a ser una herramienta poderosa, estimados estudiantes, que nos va a ayudar a mejorar el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque permite a los estudiantes tomar un papel activo en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y a los profesores, ¿en qué los ayuda? A ver, ¿en qué los ayuda a los docentes? A mejorar la evaluación, poder saber cómo está el estudiante para evaluar, ¿no? Claro, y también va a ayudar al profesor a adaptar buenas y positivas estrategias. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Entonces, es importante la evaluación formativa, chicos. Muy buena, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a ayudar a nosotros si realmente haríamos lo que son las evaluaciones correctas, formativas, ¿no? Nos basaríamos realmente en las debilidades que nuestros estudiantes van a llegar a tener, no tendríamos problemas. De verdad que no. No, pero lamentablemente hay muchas veces que nosotros ¿no? No llegamos a considerar eso y no vemos las debilidades.
de nuestros, ¿no? De nuestros estudiantes. Simplemente avanzamos. No hay que avanzar, no interesa si aprende o no aprende. Mm, Pues, ¿Ya? ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció las dos evaluaciones? ¿Con cuál se quedan? Bien, Miss, yo me quedo con la formativa, La porque yo formativa, estoy vivenciando temas muy importantes con esto, con mis chicos. Les estoy enseñando a estos niños de segundo grado a ser críticos. Claro, Estamos muy empilados con esta evaluación, porque constantemente, chicos, trato de buscar las estrategias recontramente que a mí me satisfacen mucho. Mis a mi casa yo regreso, digamos, con unos ánimos de arriba. Quiere decir que el día siguiente mi tema tiene que ser mucho mejor de la que fue el día lunes para el martes. claro. Entonces, la gran mayoría nos quedamos con lo que es formativa. así es, ¿Ya? Miss. ¿Mm? Ya, entonces, ¿cuál es importante que nosotros podamos llegar a esto? ¿Ya? Muy bien, estimados estudiantes, vamos a pasar. Cuando hablamos de observaciones en el aula, ¿de qué estaremos hablando? A ver, de observaciones en el aula. Buenas noches. Observaciones en el aula puede ser viendo el comportamiento de los alumnos, cómo se están adecuando en las clases, si están tomando atención, rendimiento académico. También, y muy bien. también puede ser cómo trabajan en equipo, o sea, cómo cada niño, cómo se desenvuelve, cómo analiza la situación, cómo responde ante la situación problemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, o ver también las deficiencias de algunos niños, por qué no participan, qué les falta, qué necesitan, y aplicar algunas estrategias para igualarlos, se puede decir, entre todos. muy bien. También dar la información de los alumnos sobre el comportamiento y la interacción de los estudiantes. El profesor está hablando, por ejemplo, y a veces el alumno, puede ser por el tema o lo que el alumno o lo que el profesor está dando, ¿no? Entonces algunos están conversando, otros leyendo, ¿no? Sobre el mismo tema, pero en el libro. Entonces, el maestro va a identificar a esos alumnos, ¿no? ¿Por qué no están en ese proceso de aprendizaje? Porque también, como decía, usted puede preguntar en el momento y el alumno está en el aire, ¿no? Entonces, entonces el maestro tiene que emplear algunas estrategias para poder que esos alumnos puedan mejor captar y aprender, ¿no? Dentro del aula. Nos va a dar una información, es como un mapa que el maestro tiene, quiénes están atentos, quiénes están motivados, quiénes participan, quiénes no participan, ¿no? De los estudiantes, respecto al tema que están, o del tema anterior también, ¿no? Correcto, chicos. Las observaciones en el aula van a proporcionar información cualitativa, estimados estudiantes, sobre el comportamiento y la interacción de los estudiantes, lo que va a llegar a nosotros, a los maestros y a los auxiliares, a poder llegar a identificar las barreras en el aprendizaje y mejorar las estrategias educativas. Si bien es cierto, estimados estudiantes, dentro del ámbito educativo, las observaciones en el aula son una herramienta fundamental, ¿no? Porque van a ser herramientas fundamentales para evaluar y mejorar la práctica docente. Así, por ejemplo, como el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a llegar a hacer una observación sistemática, ¿ya? De lo que ocurre durante la clase. Y aquí ya nos vamos a enfocar en el comportamiento de los estudiantes, las estrategias del docente y el entorno general del aula. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la disposición del aula. Vamos a ver cómo o evaluamos, ¿no? Cómo está distribuido el mobiliario, si favorece la interacción o no, si favorece el aprendizaje o no. Los materiales son visibles para todos los estudiantes. Y ahora también hay que ver algo fundamental, la participación de los estudiantes. Hay que ver la calidad de participación de los estudiantes. ¿Se muestran con interés?
¿Comprende? Si, digamos, les pedimos ayuda, recurren a ese apoyo o no. Ahora, dentro de las estrategias de enseñanza, vamos a llegar nosotros a utilizar las técnicas, no, con mayor afluencia, como dice Chamorro, con más ganas. Hay que saber explicar, hay que hacer la demostración, la discusión, y si realmente son efectivas para el logro del estudiante o no. Es importante también la interacción del profesor y estudiante. Observa cómo el profesor se comunica con los estudiantes, si fomenta la participación o no, no, si brinda retroalimentación o no, si hace de repente una retroalimentación que lo haga de una manera constructiva. Y si crea un ambiente de respeto y confianza, mucho mejor. ¿Cómo debería ser nuestro ambiente de aprendizaje? No. Evaluar en cierto modo todo el aula, si va a propiciar el aprendizaje, si hay distracciones, si se promueve la colaboración, el respeto, estimados estudiantes, si atienden a cada una de las necesidades individuales de los estudiantes. Miren cuán importante es. Acá también tenemos que ver uso de los recursos. Si el profesor evalúa adecuadamente y utiliza los materiales didácticos o no los usa. ¿Cómo realiza el profesor su evaluación? ¿Será formativa? ¿Será continua? ¿Utiliza distintos tipos de evaluación y brinda lo que es la retroalimentación? ¿Cuán importante es la evaluación formativa si nos damos cuenta, chicos? ¿No? ¿Y cuánto nos va a llegar a ayudar? ¿No? ¿Y cómo es la observación en el aula? Por ejemplo, ¿no? Digamos, si un profesor observa a varios estudiantes que están mirando por la ventana en lugar de mirar la demostración, ¿no? ¿Estarán de acuerdo en ese sentido? ¿Estarán prestando atención los estudiantes? No, no están prestando atención, están jugando. Claro, es imposible. ¿Y podrán aprender de esa forma? No, pues chicos, ¿ya? Entonces vamos a quedar en este tema. Prepárense para el miércoles. Yo termino, me regalan 10 minutitos para yo terminar los desafíos actuales en la psicología educativa, que me falta ese tema, y conclusiones y reflexiones finales. ¿Ya? Ya, Ya, chicos, entonces a la siguiente clase nos vemos. Cuídense, que Dios me los bendiga Realmente, mis infinitamente. Nos vemos.